No sé si a todos les suena el nombre de Ivana Trump. Es la primera esposa de Trump, que por cierto se llevó muchos secretos a la tumba, incluido el secreto de cómo se murió. Ahora Ivana Trump vuelve para atormentar a Donald Trump después de tanto tiempo. Déjenme les cuento. El 14 de julio del 2022, Ivana Trump se cayó por unas escaleras en su departamento de Manhattan y murió. Fin de la trágica historia, ¿no? Una mujer de 73 años que pierde el equilibrio, sufre un accidente doméstico, trágico, cosas que pasan. El problema, amigos, es que cuando empieza uno a juntar las piezas del rompecabezas, pues esa caída misteriosa deja de verse tan accidental. Y cuando cruzas esa muerte con los archivos Epstein y con nuevos elementos que ahora han sido revelados, pues la historia de los accidentes trágicos pues ya no cuadran. Incluso hay reportes de los servicios de inteligencia checos, porque la señora era checa, que indican que había una violación hacia ella, que ella misma denunció en una declaración judicial y con el hecho de que está enterrada precisamente en un campo de golf de su exmarido, a pesar de que ella odiaba el golf, pero que le ha servido a Donald Trump para evadir impuestos porque de hecho que ese campo de golf es un cementerio, porque el único cadáver que tiene ahí es el de la esposa que Trump prácticamente odiaba, ex esposa ya para ese entonces. Pues la cosa cambia mucho cuando analizamos estas piezas porque miren, hay nuevos elementos y primero vamos a empezar con esto. Hay formas de morir que son muy sospechosas en sí mismas. Hay formas de morir que además resultan increíblemente convenientes para ciertas personas. Y la muerte de Ivana Trump pues llega justo cuando empezaba a resurgir preguntas incómodas sobre su exmarido, Donald Trump, pero también sobre Jeffrey Epstein y sobre lo que realmente pasaba en esos círculos de poder en Nueva York, en Palm Beach, y ella tenía información de primera mano de todo esto. Y esa información, digamos, no pintaba nada bien para Donald Trump. La caída que no convence a muchos, la oficina del médico forense de Nueva York, que incluso dictaminó que Ivana murió por impactos contundentes en el torso. Fíjense bien, eso es lo que dice el parte médico. La señora se murió por impactos contundentes en el torso y ya luego le agregaron producto de una caída accidental. Punto, caso cerrado. Pero uno no puede evitar notar que hay un patrón. Hay mucha gente relacionada con el poder que muere exactamente de la misma manera. En México incluso hay un dicho que dice que hay presidentes viudos, pero no divorciados. ¿Cuántas historias no hay de ex esposas, o mejor dicho, esposas de los que luego fueran presidentes y mandatarios que misteriosamente murieron? Ustedes saben a quién me refiero en México incluso, déjenmelo en el chat, pero hay un caso muy similar, que se caen de los balcones, que se caen de las escaleras, que tienen ataques epilépticos, que tienen accidentes domésticos en momentos muy oportunos. A ver, yo no estoy sugiriendo nada. Lo que digo es que si hicieras un bingo de muertes sospechosas con conexiones precisamente de jefes de Estado, pues hay varias opciones en la lista, caídas que ocuparían todo el cartón. Lo curioso es que horas antes de morir, Ivana estaba siendo filmada y a ella se le veía muy bien, estaba hablando de su vida, estaba diciendo que estaba feliz. No había señales de una mujer con problemas de movilidad o de equilibrio o de salud deteriorada. Y al día siguiente estaba muerta. Y su exmarido, el mismo que había jurado proteger a su familia, pues terminó enterrándola en el lote trasero de su campo de golf en Bedminster, en New Jersey, a pesar de que ella odiaba el golf. Pero esto no lo hizo por amor. Fue por una deducción de impuestos, porque la señora Ivana Trump le había ganado una demanda de divorcio a Donald Trump por una cantidad que él no quería pagarle. Esa cantidad está más que pagada
porque al enterrar a Ivana Trump en ese campo de golf, pues resulta que lo convirtió en parte de una propiedad de cementerio, no de campo de golf privado. Y con eso obtuvo beneficios fiscales Donald Trump. Así que Trump literalmente puso a su primera esposa en el terreno de atrás, dejó que el pasto creciera sobre su tumba y le sacó provecho económico hasta el último dólar después de muerta. Le sigue dando a ganar. Eso, amigos, no solo es macabro. Es un nivel de explotación que vaya, cuesta trabajo procesar. Incluso los periódicos del momento publicaron fotos del lugar que yo se las mostré aquí en alguna ocasión. Parecía más un área de desechos que un lugar de descanso digno para la que fuera la madre de Ivanka Trump y de sus 3 hijos en total. Esto, amigos, huele mal desde un principio, pero hay una historia que poco se ha contado, que es la historia de una violación que ella misma denunció. Vamos al meollo de este asunto. Resulta que antes de morir, Ivana deja un testimonio bajo juramento que es imposible ignorar. Lo hizo en 1990. Durante el proceso de divorcio, ella dio una declaración jurada sobre lo que ocurrió en 1989 en su departamento de la Torre Trump. Y lo que ella describió no fue una relación marital conflictiva, describió una violación de quien fuera su esposo, que según su propio testimonio jurado, Donald Trump entró furioso al cuarto, la tiró sobre la cama a la fuerza, la sujetó de los brazos, la agarró del cabello y empezó a arrancarle el cabello a la fuerza a puñados. Después le rasgó la ropa y bueno, pues abusó de ella. De hecho, ella dijo claramente que abusó de ella y que corrió a donde su mamá, pasó la noche llorando allí encerrada y al día siguiente cuando regresó al cuarto, Trump estaba ahí. Aún estaban los cabellos que le había arrancado esparcido por la cama y le preguntó, ¿te duele? Eso no es una discusión de pareja, amigos. Eso es un ataque. Eso es un abuso en su forma más cruda. Ahora, aquí viene lo interesante. Un capítulo que Trump quiere que se cierre, pero que años después, cuando se publica un libro llamado The Last Icon, que incluía este episodio, The Last Icon, en donde Ivana emitió una declaración diciendo que no quería que sus palabras se interpretaran en sentido literal o criminal. Dijo que se sintió violada, pero que no era una violación en términos legales. ¿Por qué se retractó? Pues porque los abogados de Trump la presionaron mucho, porque había un acuerdo de divorcio de por medio para que Trump librara la cárcel y esa acusación, y porque probablemente le convenía no tener a un exmarido furioso y encima influyente como enemigo. Hay algo más crucial en esto. La retractación no borra su testimonio original jurado. Eso hubiese sido perjurio. Y en 1993, cuando salió su libro, pues los abogados de Trump obligaron al editor a incluir esa nota. El daño estaba hecho y la información estaba en el registro público. Y hoy, con todo lo que sabemos sobre Donald Trump, sobre su comportamiento con las mujeres, pues esa historia, amigos, adquiere una nueva dimensión. Esa dimensión ahora tiene un nuevo eslabón, que es los vínculos con Jeffrey Epstein. Porque fíjense, la cosa no termina ahí. Incluso después de muerta se sigue escribiendo una historia sobre Ivana, que no fue solamente víctima de Donald Trump. Ivana también fue víctima de un entramado mucho más oscuro, que involucraba nada más y nada menos que a Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y posiblemente también a los servicios de inteligencia de la Guerra Fría, porque resulta que Ivana y Ghislaine pues eran amigas íntimas. Y cuando digo amigas íntimas, me refiero a que andaban juntas en el carro recogiendo números de teléfonos de niñas. Eso lo contó incluso una persona que se llama María Farmer, que es una sobreviviente del caso Epstein, que ha salido esto en los archivos también, que trabajó para él, que estuvo presente en situaciones que de verdad dejan la sangre helada. Y María describe incluso cómo Ghislaine manejaba y se detenía cerca de las escuelas
para acercarse a las menores y les pedía sus números de teléfono. Y después, pues reportar de vuelta. Y en esos paseos iba Ivana con ellos. María también, hay una declaración que cuenta que la empleada doméstica de Ivana, que era una mujer llamada Rodica, pues estaba casada con una persona que se llama Janusz Banasiak, que fue mayordomo de Epstein, fíjense, por más de una década. Y este señor Banasiak testificó que vivía en la propiedad de Jeffrey Epstein, que abría la puerta a las chicas que llegaban a darle masajes a Jeffrey Epstein, que le daba fajos de billetes cuando se iban las niñas. O sea, la misma familia trabajaba en ambas casas. Era un círculo muy pequeño, más del que parece. Y luego está otro tema, el tema de los servicios de inteligencia, porque Ivana nació en lo que entonces era Checoslovaquia, y en ese entonces, pues detrás de la cortina de hierro, su padre, Milos Sleni, que era un informante clasificado de la STB, que es la policía secreta checa, con vínculos a la KGB, y que según archivos desclasificados, pues el padre de Ivana le daba información regularmente sobre las visitas de su hija desde Estados Unidos y sobre la carrera de su yerno en Nueva York, o sea, de Donald Trump. Incluso un exoficial de inteligencia checo declara que Trump era una persona muy interesante para ellos. Dice, es un hombre de negocios con muchos contactos, incluso en la política estadounidense. Dice esa nota, sabíamos que quería ser presidente en el futuro. Eso lo decían en los años 80. Y para 1987, Donald Trump e Ivana Trump pues hicieron un viaje a Moscú. Adivinen ustedes, patrocinado por quién. Por la KGB. Oficialmente era para explorar negocios, pero en la práctica pues estaban siendo cortejados por la inteligencia soviética. Y lo que Ivana sabía y se llevó a la tumba es mucho más que lo que está escrito. Piensen en esto. Ivana fue esposa de Donald Trump por 15 años. Lo conoció en sus momentos más privados. Estuvo en las reuniones, estuvo en los viajes, en las conversaciones donde la gente pues bajaba la guardia, donde pasados de tragos abrían la boca de más. Ella sabía de sus negocios, sabía de sus contactos, sabía de sus debilidades y también sabía de su relación con Jeffrey Epstein. ¿Por qué lo sabía? Pues porque ella misma era amiga de Ghislaine. Porque cuando Epstein fue arrestado por primera vez en el 2006, Ivana ya estaba divorciada de Trump, pero seguía moviéndose en esos mismos círculos. Dicen que Epstein se suicidó en el 2019 en una cárcel de Nueva York. Yo ya hablé de eso. Y de cómo los datos de prueba que existen nos muestran claramente que eso no pasó. Pero para entonces Ivana estaba viva. Cuando empezaron a filtrarse los documentos judiciales con nombres de testigos y de víctimas, Ivana todavía podía hablar. Pero en el 2022, justo cuando el caso volvía a los titulares, pues convenientemente Ivana tuvo un accidente doméstico y ya no pudo hablar. Y miren que no soy de teorías de la conspiración, de verdad, pero hay momentos en que las coincidencias dejan de ser casualidad y empiezan a parecer pues una feliz casualidad para algunas personas. Ivana tenía mucha información que podía dañar a Donald Trump en muchos frentes, hundirlo. El tema de la violación, los contactos con los rusos, con la KGB, la conexión con Jeffrey Epstein y de repente, silencio eterno. ¿Cómo pasa esto? Porque una de las cosas que más nos sorprende de toda esta situación es cómo Trump ha construido precisamente esta imagen de hombre de familia a pesar de tener 3 esposas diferentes y una larga lista de escándalos con las mujeres. Pero con Ivana, el desprecio, amigos, fue particularmente evidente. Su odio fue más allá de sus propias líneas. Después del divorcio, ella dio entrevistas donde con mucha dignidad decía todo precisamente lo que había pasado. Pero cuando la escuchaban hablar de la muerte de su padre, que pasó el mismo año del divorcio, pues ahí se veía la herida. Ella misma dijo que su papá estaba devastado y humillado por lo que Trump le había hecho a su hija,
que se lo llevó la pena. Y mientras, pues Trump aparecía en televisión diciendo que el error suyo había sido poner a trabajar a Ivana y que ella se volvió una ejecutiva y dejó de ser una esposa tierna. O sea, la culpabilizaba a ella por haberse involucrado en los negocios que él mismo le pidió manejar. Esa capacidad de revertir, de cambiarle la narrativa, pues es todo un caso, pero lo más escalofriante es la frialdad con la que se manejó su muerte. No hubo un funeral conmemorativo, un lugar significativo, ni siquiera hay una lápida con su nombre en el cementerio, en un cementerio tradicional. Está tirada en el monte, en un campo de golf cerca de donde la gente juega hoyos, pero oculta, para poder deducir impuestos. Y eso, amigos, pues son coincidencias que duelen y que benefician a algunos. Miren, no voy a sentarme aquí a decirles que Ivana Trump fue asesinada porque no tengo pruebas concluyentes. Y no podemos jugar a ser detectives con las escasas piezas periodísticas que hay por ahí. Pero lo que sí tengo claro es que su muerte fue extremadamente conveniente para ciertas personas. Que ocurrió en un momento en que los archivos Epstein estaban siendo revisitados y ella tenía conexiones directas con ese mundo. Y el trato que recibió después de muerta, pues refleja exactamente el trato que recibió en vida por parte de su exmarido. Explotación, desprecio y al final, olvido. Y Trump no era una santa. Era una mujer ambiciosa que disfrutaba de la riqueza y de los lujos del poder, pero también era una persona que sufrió violencia, que perdió a su padre por la humillación del divorcio y que terminó sus días en una caída accidental o no, pero que levanta demasiadas preguntas. Y ahora desde su tumba, una tumba improvisada en medio del monte de un campo de golf de Trump para evadir impuestos, pues sus restos y su historia se han convertido en una sombra que persigue a Trump, incluso hoy, de una manera pues que ni los abogados ni los asesores pueden silenciar, porque los archivos de Epstein siguen filtrándose. Los testimonios de las víctimas siguen saliendo a la luz y cada vez que aparece un nuevo documento, el nombre de Ivana resuena muchísimo, con un eco que le incomoda a Donald Trump. Ella no puede hablar, pero lo que dejó y las pistas sí. Y si algo nos queda claro de todo esto es que el poder no protege, corrompe, y que las personas que rodean a los poderosos pues terminan mal, sobre todo si saben demasiado, así sean sus esposas. Ivana sabía demasiado. Y ahora descansa a un lado de un green, mientras su exmarido sigue jugando golf a unos metros de ella, como si nada, pero evadiendo impuestos con su cadáver. Si les interesa, por cierto, este tipo de temas, les recomendamos que puedan corroborar por su cuenta los archivos desclasificados del FBI, del Departamento de Justicia sobre Ivana Trump, que lean incluso un poco más acerca de esto, porque lo que yo les digo, pues son datos que están en la prensa. Hay mucha información disponible, vale la pena conocerla. Porque los medios de comunicación no nos hablan de esto, que es infame, ¿eh? Nosotros sí lo vamos a hacer. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal porque aquí siempre hablamos de estas cosas. Dice Enrique Barilar, todos se mueren, qué casualidad. Gracias a nuestro querido amigo Sarubi Luis, dice Víctor, me salgo de tema, pero estar con Cuba en este momento no es una opción ideológica, es puro instinto de supervivencia para todos los que queremos sostener a Latinoamérica como zona de paz. Y Cuba es un mensaje para el resto de América Latina. Estados Unidos, mejor dicho Donald Trump, y el lobby cubano de Miami, encabezado por Marco Rubio, está muy interesado en demostrarle al mundo que el modelo comunista no funciona ahorcando al modelo comunista. Qué curioso, ¿no? Si permitimos que hagan esto con Cuba, pues es muy sencillo. Mañana lo van a hacer con cualquier otro que se salga del huacal. México, Chile, Colombia, Brasil, con el que se deje. Y si todos nos callamos hoy, el mundo también se va a callar cuando nos toque a nosotros.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.